días, Dios te bendiga. ¿Cuál es el mensaje que debemos creer para ser salvos? Esta es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos todos los seres humanos. Ahora, tal vez te preguntarás, ¿salvo de qué? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Acaso mi vida está en peligro? Dejemos que sea la misma Biblia la que nos dé la respuesta. Vamos a Romanos capítulo 2 y leamos el versículo 5 hasta el 8. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Así que la misma palabra de Dios nos habla de que necesitamos ser salvos porque la ira de Dios está sobre todas las personas que cometen pecado. La ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que fueron tercos, sobre los que se negaron a arrepentirse, y es una ira que se ha ido acumulando a través del tiempo en que vivimos, y esa ira va a ser derramada en forma de castigo sobre todas aquellas personas que se niegan a arrepentirse y a volverse a Dios. Su ira es la manifestación del justo juicio de Dios sobre los que viven para sí mismos, para los que se niegan a obedecer el Evangelio y viven entregados a la maldad. Por eso necesitamos ser salvos, porque habrá un día en el que el justo juicio de Dios será derramado a través de su ira sobre los seres humanos que no se han arrepentido. Por eso, miremos cuál es la oferta de salvación de Dios. Porque Dios podría dejar el asunto de esa manera, sin embargo Dios tiene gracia y tiene misericordia. Miremos lo que dice Romanos 10 y miremos cómo podemos ser salvos entonces de la ira de Dios. Romanos 10, voy a leer el versículo 8 al 9. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ojo a este detalle. Este es el mensaje que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que debe ser predicado para ser salvos de la ira de Dios. Quiero que notes que la predicación del Evangelio, según el apóstol Pablo, no tiene nada que ver con realización personal, no tiene nada que ver con sanidad, no tiene nada que ver con prosperidad, no tiene nada que ver con ser relevante a la cultura, sino que el mensaje de Pablo tiene que ver con la salvación del ser humano para ser libres de la ira de Dios y reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿cómo está constituido ese mensaje? En dos partes. La primera, él dice que debemos confesar que Jesús es el Señor. El mensaje que nos debe ser predicado y el mensaje que hoy te estoy predicando te debe llevar a que tú confieses que Jesús es el Señor. ¿Por qué es tan importante esta confesión? Porque eso significa que el ser humano se somete a Jesús como su amo y como su dueño. Eso quiere decir que el ser humano deja atrás su vida libertina, el vivir para sí mismo, y ahora se somete a Jesús como su dueño y su Señor. Pero también dice que debemos creer que Dios lo levantó de los muertos.
¿Qué significa creer que Dios lo levantó de los muertos? Jesús vino y predicó que en su nombre sería otorgado al hombre salvación y perdón de pecados. Cuando Jesús muere, muere porque es la consecuencia del castigo de la ira de Dios sobre él. Pero ¿cómo podemos saber nosotros que ese sacrificio fue aceptado por Dios el Padre? Justamente con su resurrección. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, significaría que nuestra esperanza sería vana, que Jesús mintió, que Jesús no es quien dijo ser y que no logró lo que dijo que lograría a través de su muerte. Pero gloria a Dios porque Él no se quedó en la tumba, sino que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Fue y dio testimonio a sus discípulos y a otras personas que ascendió a los cielos, de donde dijo que volvería de nuevo. Por eso es tan importante creer estos dos aspectos. Ahora, ¿qué pasará si creemos en ese mensaje? Mira lo que dice el versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Qué tremendo esto. Si yo creo, si tú crees y si cualquier persona cree en ese mensaje, ¿qué va a recibir? Si yo confieso que Jesús es mi Señor, si ahora digo que Él es mi dueño, que yo vivo para Él y que Él gobierna todos los asuntos de mi vida, entonces la Biblia dice que eres salvo. Eres salvo. Pero si tú también crees que Jesús fue levantado de los muertos, sucederá que serás hecho justo a los ojos de Dios. Dos cosas: salvación de la ira de Dios, y número dos, serás considerado justo delante de los ojos de Dios. ¿Qué tan seguro podemos estar de que en Jesús tenemos salvación? Mira lo que dice el versículo 11 en adelante. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. El versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, este es el mensaje que debe ser predicado para salvación y para ser hechos justos delante de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Porque de eso depende el estado en el que tú te enfrentarás ante Dios el día del juicio. Bien sea perdonado o bien sea para ser juzgado. Dios te bendiga. Un feliz día.